soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Dígalo todo, todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Todo, Señor. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá un día más en nuestro tiempo devocional familiar para que podamos aprovechar el tiempo que estamos en casa y podamos compartir de la palabra del Señor, estudiar un poco, tener un tiempo de cánticos y asimismo edificar nuestro hogar y edificar nuestra familia. Así que mis hermanos, les invito a que este tiempo lo podamos dedicar al Señor, de ser instruidos por su palabra, de aprovechar de adorar a Dios en familia, de estar juntos y por sobre todas las cosas que podamos ser edificados y podamos dedicar tiempo a la búsqueda del Señor. Así que damos gracias por estar un día más con ustedes hoy martes. Así es, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo que tendremos. Y para comenzar les voy a compartir el Salmo 105. Y dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad
de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Así dice el Salmo 105. Me gusta ese verso que dice y culmina después que habla de todas las grandezas, de todo lo que Él es, de sus maravillas, de sus cualidades, y culmina ese verso diciendo, buscad siempre su rostro. Así que ese es el corazón que debemos de tener, lo que nunca debemos de olvidar en medio de las distintas situaciones que cada uno está viviendo o de lo que estamos haciendo, siempre buscar el rostro del Señor. Así que ese es nuestro deseo, mis hermanos, y bueno, ahora juntos eso vamos a hacer. Así que bienvenidos y Dios les bendiga, y estamos muy contentos de poder reunirnos con ustedes una vez más. Eso es lo que debe de motivarnos siempre, ¿verdad? Buscar al Señor. No nos olvidemos de que el Señor nos llevó a casa ahora para eso, para aprovechar el tiempo de buscarle, de conocerle mejor. Y bueno, la iglesia hoy sabemos que vive un poco al revés, ¿no? Al contrario, busca su propio beneficio. Y digo la iglesia porque las personas dentro de la iglesia están en esa condición. Es por eso que podamos entender el mensaje del Señor, cómo nos habla, y que podamos aprovechar el tiempo y buscar el rostro del Señor un día más. Vamos a orar para decirle al Señor que queremos dedicar este tiempo para Él y que podamos concentrar nuestras mentes, abrir nuestros corazones y dedicar este tiempo al Señor con todo nuestro ser. Vamos a orar, ahí le invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar juntos, Señor, un día más. Amén. De poder reunirnos con nuestros hermanos de este modo. Gracias porque tú eres bueno, porque podemos entrar a las habitaciones, a las casas de nuestros hermanos, Señor, a través de su teléfono, su computadora, y podemos, Señor, buscarte juntos, estar en un mismo sentir de concentrarnos, Señor, nuestras mentes, nuestro ser completo, y abrir nuestro corazón para que poder, Señor, conocerte más, adorarte a ti, Señor, y conocer más de tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir tu palabra, a vivir, Señor, y experimentar el fruto del Espíritu, que es lo que hemos estado estudiando, Señor, cada semana. A arrepentirnos, Señor, a través de entender y conocer más de tu palabra, a través de lo que vemos en el Instituto Bíblico, y asimismo el trato que tú tienes con nuestros hijos y con nuestras esposas y nosotros, Señor, a través de tu palabra en distintas áreas donde la iglesia, Señor, sirve y donde estamos trabajando, Señor. Por eso ayúdanos a poder vivir, Señor, tu palabra en medio de estos tiempos, Señor, y podamos, Señor, salir de este tiempo, si es tu voluntad, Señor, transformados por ti, Señor, y con una expectativa, Señor, real de buscarte y de que nuestra vida, Señor, tenga un sentido pleno, Señor, solo encontrando deleite, Señor, y satisfacción en ti. Por eso te damos gracias y te dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, y te agradecemos a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de cánticos, así que aquí les dejamos con un par de cánticos y espero que también puedan ustedes allá en casa acompañarnos con esto. Ahí vamos. Aleluya, siervos
Vamos a cantar y adorar al Señor juntos un día más, a dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a cantar, digno eres tú de adoración. Vamos. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación, proclamaré tu grandeza, solo soy polvo y tú eres Dios, por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación, proclamaré tu grandeza, solo soy polvo y tú eres Dios, por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama, honor, nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son, nos gloriamos en nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios, pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú, digno eres tú de adoración, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación, proclamaré tu grandeza, solo soy polvo y tú eres Dios, por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama, honor, nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son, nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios, pero tú eres glorioso
de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar y vamos a orar por algunas peticiones que tenemos. Tenemos hermanos que están enfermos, no tan solo de COVID, que es la pandemia en la que estamos viviendo este tiempo, sino también hay otras enfermedades y otras molestias. Hay familiares de hermanos que están con problemas y adversidad del cuerpo. Y entendemos y sabemos lo que dice la palabra, ¿no? Que la oración de fe, complételo usted, que dice, salvará al enfermo, ¿verdad? Y ese es nuestro clamor, que Dios tenga misericordia de las personas y puedan conocerle y reconocer a Cristo como su Señor antes de que empeoren la enfermedad, y si el Señor les presta vida también puedan conocer y reconocer a Jesús como su Señor. Asimismo vamos a orar por algunos problemas laborales, ¿verdad? Que algunos de ustedes están teniendo. Y damos gracias por los que han podido salir adelante. Y yo sé que a todos Dios nos ha provisto, ¿verdad? Incluso en medio de nuestros momentos más difíciles, el Señor ha provisto nuestras necesidades. Pero asimismo hay algunos de mis hermanos que están quedando sin trabajo. Así que vamos a orar por eso también, que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos deje, así como dice su palabra. No se olvide de orar y proclamar su palabra. Así es. Vamos a estar orando entonces por todas estas necesidades. Y así como cada uno de nosotros como familia tenemos necesidades, también vamos a pedirle al Señor que sustente su iglesia, que el Señor no solo nos bendiga a todos, nos sustente como Él lo hace, lo sigue haciendo, sino también su casa. Así que vamos a estar orando por esto, y como decía mi esposo, por nuestros familiares, amigos, y no solo por su salud, sino para que el Señor los llame y haga también una obra en ellos, así como un día lo hizo en nosotros. Amén. Amén. Oremos entonces. Ya. Bueno, ¿Oro? sí. Ya, oramos. Entonces, Señor, te damos gracias en esta tarde-noche, Señor, porque podemos reunirnos, no solo a aprender de tu palabra, sino juntos, Señor, a orar, a interceder por estas necesidades, Señor, que ponemos delante de ti, y que antes de que digamos nada, Señor, tú ya sabes todo lo que pensamos, Señor, las palabras que están en nuestros labios, Señor, y todo lo que ocurre. Tú, Señor, eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Pero, Señor, reconociendo tu soberanía, tu poder, Señor, y en humildad, también por eso, Señor, oramos y clamamos a ti y ponemos delante de ti nuestras peticiones, Señor, a cada uno de mis hermanos que ahora están en sus casas y que en sus corazones, Señor, tú has puesto peticiones de oración por sus familias, por el trabajo, por la gente que los rodea, por sus amigos, Señor, por la necesidad de predicar tu evangelio, los que, Señor, tienen en su corazón también tu obra, tu casa, que no falte el sustento, Señor, también, para que tu obra avance. Todas estas cosas, Señor, que tú ya sabes, conoces, las ponemos delante de ti y te rogamos, Señor, que tú las escuches, que tú las consideres, Señor, y que tú no solo escuches nuestras peticiones, sino que tú sigas obrando, Señor, en nuestros corazones cada día. Ayúdanos, ayuda a nuestros hermanos, a cada familia, a cada hogar que está escuchando, que está mirando, Señor, que cada uno de ellos, Señor, sigan no solo siendo sustentados por ti, sino que tu obra, Señor, el sustento espiritual sea lo más impactante en sus vidas. Llena sus corazones cada día, sigue trabajando en cada uno de ellos, así como lo haces en nosotros,
Y te damos gracias, Señor. Escucha nuestras peticiones, escucha nuestro clamor y lo ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a un tiempo de estudio de la palabra. Así que le invito a que tenga su cuaderno a mano, tenga su lápiz, su Biblia. Y nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 17. Libro de Jueces, capítulo 17. Y vamos a leer primero el versículo 6. Y el versículo 6 nos da un panorama completo de lo que pasaba en Israel en ese tiempo. Así que Jueces 17, versículo 6, dice así. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Wow, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, este versículo nos da un contexto general, pero además de darnos un contexto general, es bastante puntual en lo que quiere hablar. Mucha gente puede pensar que probablemente vivían como les parecía y muchos consideran que a lo mejor no es tan malo, ¿no? Decir, bueno, yo vivo como quiero, hago lo que quiero. Pero acá nos da algo muy puntual respecto a qué se refiere que cada uno hacía lo que bien le parecía. Está hablando directamente de las ordenanzas que Dios dejó y cómo ellos tomaban esas ordenanzas, pero hacían lo que bien les parecía. O sea, no se trata que aquí la gente trabajaba lo que quería o vivía donde quería o comía lo que quería, ¿no? Está hablando puntualmente de que a Dios lo pasaron por alto en toda su vida y hacían, incluso respecto de lo sagrado, hacían cosas que estaban y no tan solo se veían mal, sino que en verdad eran opuestas a todo lo que Dios había establecido. Vamos al versículo 1. Vamos a leer solo el versículo 1 y vamos a ir estudiando este capítulo así de a poquito. 17:1, Memo. Sí. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Fíjense, Micaía, el nombre Micaía significa ¿quién como el Señor? ¿Quién como Jehová? Entonces este hombre tenía este nombre y en esos tiempos los nombres tenían un significado que de algún modo encaminaba su vida, ¿no? De qué clase de persona debía ser y qué clase de persona él sería en base a cómo se llamaba, Micaía. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién como Jehová? Fíjense, versículo 2. Dice, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, hijo mío. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Fíjense aquí varias cosas. Primero dice que él le habla a su madre, dice, oye mamá, mira, los 1100 siclos de plata que te robaron y tú pusiste una maldición, e incluso tú me hablaste respecto a esa maldición y al robo, dice, el dinero lo tengo yo lo tomé, yo lo robé. Entonces la madre dice, fíjense, la respuesta es bastante extraña, ¿no? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces, este Micaía era un ladrón. Esa era su condición moral, ¿no? Era un ladrón que estaba dispuesto a robarle a su propia madre. Había robado una gran cantidad de dinero, 1000 siclos de plata. Eran probablemente los ahorros de toda una vida, ¿no? De esfuerzo y de trabajo. Era mucho dinero. Y él no había sentido temor alguno en quebrantar la ley de Dios cuando le roba a su mamá. Esto era un delito grave en la ley de Moisés, ya que los hijos, dice la Biblia, deben de honrar a los padres. Y este tipo estaba haciendo todo lo contrario. Entonces la madre, desconociendo que él le había robado, ella maldijo al ladrón. Ella profirió una maldición. Y esto nos muestra, ¿no?, que a los verdaderos hijos de Dios, un robo de algún modo nos lleva a orar, ¿no? A confiar en Dios y a decir, bueno, Señor, tú estás en control. Pero a los malos, a los que se dicen ser de Dios, pero no lo son, los llevan a maldecir. Ahora, este hombre, probablemente producto de la maldición que dijo su mamá, le habla respecto al dinero y le dice que él lo tiene, que lo devolverá. Pero lo curioso, la frase que su mamá dice, que es, bendito seas de Jehová, hijo mío,
Lo que está haciendo ella en el original significa como que ella quiso anular la maldición y bendecir al ladrón. ¿Sí se entiende? O sea, ella dijo, el que me robó, que se muera. Y ahora cuando supo que el que le robó fue su hijo, dijo, no, que nunca le pase, que Dios lo bendiga. Que no se muera. Versículo 3. Dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Fíjense respecto a estos textos, el Dios de esta madre, ¿quién era? El dinero, el Dios de esta mujer, ¿no? Entonces la plata era el Dios de esta mujer antes y después de recuperarla. Ella y su hijo Micaía se pusieron de acuerdo para convertir su dinero en un ídolo, instaurando un culto en su casa. Por eso ella dice, he dedicado el dinero a Jehová, pero en verdad está violando la ley de Moisés, haciendo un ídolo. Entonces, ella prefiere la idolatría y manda hacer 2 ídolos. Dice, una imagen de talla, esto quiere decir una imagen tallada en madera o en piedra, y dice, una imagen de fundición, esto quiere decir una imagen fundida de plata. Entonces ella no hizo solo un ídolo, sino que hizo 2 ídolos. Dice el 5, mi amor. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Ahí. Casa de dioses. Eso significa que su casa era el lugar establecido como templo para adorar sus imágenes. Por eso dice que este hombre Micaía tuvo casa de dioses. O sea, él decidió con su madre que el lugar donde ellos iban a poner estas imágenes para adorarlas era su casa. Dice después que hizo ¿qué? E hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Dice, e hizo un efod. Si se acuerdan cuando estudiamos el tabernáculo, el efod era la vestimenta usada por los sacerdotes. Y dice, y terafines, y los terafines eran figuras de pequeños dioses que se usaban en ese tiempo para la adivinación. Entonces ese tipo estaba realmente... Lo único cristiano que tenía era el nombre. Lo único cristiano y cercano de Dios que tenía era cómo se llamaba. Incluso dice al final del texto que consagró a uno de sus hijos para que fuera, dice, su sacerdote. O sea, él estableció su propio sacerdote. Fíjense, porque a mí me interesaba hablar hoy respecto a este tema, porque esto se parece mucho a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, yo he escuchado comentarios de hermanos que dicen, pastor, yo tomo mi parte del sermón. Yo tomé mi parte del culto. Y no entienden que todo lo que se habla, todo lo que se hace, es lo que Dios nos ministra. No es una parte. ¿Se imaginan nosotros los pastores tomáramos una parte de lo que Dios nos quiere hablar? Solo lo que nos conviene. Entonces la gente hoy vive esta clase de evangelio. Todo lo quieren a su modo. Fíjate, este hombre estableció su propio sacerdote, todo lo hacía a su modo. Había solo una tribu en Israel que podía ejercer esta labor para Dios. ¿Se acuerdan? Que era la tribu de Leví, los llamados levitas. Pero este hombre hizo las cosas a tal extremo que él mandó a hacer dioses, estableció su casa como un culto a esos dioses, se mandó a hacer vestimenta de sacerdotes, mezcló esto de la adivinación, mandando a hacer terafines, pero además de eso, consagró a uno de sus hijos, no perteneciendo ni siquiera a los levitas, como su, dice, sacerdote, ni siquiera como él, sino su sacerdote. O sea, él hizo todo a su modo, no al modo de Dios. No le interesó en absoluto hacer las cosas como Dios las estableció. No le interesó en lo absoluto informarse cómo hacerlo. No le interesó nada, lo hizo todo a su modo. Hoy así está la iglesia. Se establecen ideologías, acciones, ministerios, liderazgos. Hay ministerios que ¿de dónde los sacaron? Hay liderazgos que también ¿de dónde los sacaron? Doctrinas, iglesias, todo sin la aprobación de la palabra. Todo se hace aparentemente para Dios. ¿Y quiénes se gozan de esto? Los indoctos y los livianos. Así lo ven.
Hasta usted a lo mejor está pensando, pues no hay nada de malo, pastor. ¿Nada de malo? Hay mucho de malo, porque son realmente acciones que confrontan la palabra de Dios, que se oponen al verdadero evangelio, que van contra lo que Dios establece en su palabra. ¿Tú qué piensas, mi amor? Pues sí, es cuando uno analiza lo que está ocurriendo aquí en este capítulo 17 que compartimos. Sí, es como las frases de hoy en día. Nosotros, hermanos, debemos de tomarnos en serio las cosas de Dios, que el hecho de estar en casa, cada uno, ¿verdad?, separado por fuerza mayor, no nos haga perder todo lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, todo lo que nosotros hemos aprendido de la palabra, que no perdamos eso que avanzamos en algún momento y todo lo que el Señor va haciendo. El hecho de que hoy día estemos en esta situación también provoca que haya mucho bombardeo, como siempre decimos, por las redes sociales, por internet. Ahora sí que, como se dice, a la carta. O sea, hay para todos los gustos, es cosa de, a un clic está el buscar algo que a uno le acomode, lo que a uno le guste, incluso en los horarios. Haga de cuenta que nosotros le convocamos a usted a reunión los domingos a las 11, los martes a las 9, los jueves reciben reflexiones las damas, mandamos las clases de los niños, ustedes tienen que trabajar en ellas, etc. Pero haga de cuenta que como estamos en esta situación, usted dice, uy, es que yo no tengo tiempo en esa hora, por la razón que sea, ¿no? Entonces está muy fácil el acceso, como yo decía, a un clic, para que usted entre a otra reunión, a otro discipulado, a otro, no sé, clase o tutorial para niños. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? El versículo que sigue, que es con el que partimos, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, ¿no? Vemos cómo esto sucedió, se seguía constantemente el pueblo desobedeciendo a Dios, y cómo hoy día también nosotros, y cómo hoy día, como planteamos, hay tanta liviandad. Y yo le decía, y le daba de ejemplo lo que está pasando ahora, porque esta no es una enseñanza bonita, ni tampoco interesante. Esta es la palabra de Dios. Esto que el Señor nos motiva a enseñarle, a compartir, es por algo, no es al azar. Y así como cuando nos congregábamos, ¿verdad?, físicamente, no faltaba el hermano que, no voy a ir a la iglesia, me cae mal el pastor, o no me gusta la prédica, o me queda lejos, o no puedo, y prefiero ir acá porque simpatizo más con esto otro. Veíamos que había un desorden, que así no es. O sea, que yo debo de tener un orden y una manera de hacer las cosas que es a la manera de Dios, no a la manera del hombre, ni a lo que me agrada, ni a lo que yo quiero, ni a lo que siento, sino a lo que establece la palabra de Dios. Y el comentario que yo quiero hacer, espero que se entienda, es que el hecho de que estemos en las casas no nos libra de caer en estas cosas. Sabe que es delicado y grave, aunque voy a aprovechar ahora, pues ya que estamos en esto, ¿no?, de decirlo. Porque no porque estemos ustedes por allá y nosotros acá, no estamos preocupados por ustedes. Y somos sus pastores. Y tenemos responsabilidad delante de Dios de decirle que usted, así como físicamente no era bueno que anduviera de una iglesia, metido en una iglesia, luego en otra, por la confusión que trae, porque en Dios hay un orden, que también usted tiene que alinearse a la palabra de Dios en cómo hace las cosas, cómo le adora, cómo usted ayuda, cómo da, cómo aprende, con quién se junta, juntarse con gente, no vaya a tener estorbo, no hacer cosas que le estorben a su vida espiritual. Eso uno siempre les aconseja, no a algunos no les gusta, pero hoy día estamos en la misma situación. Y a través de nuestra señal, ¿cómo no le vamos a aconsejar que una imagen, que una enseñanza, que un video sí puede desviar su corazón? Si usted entra a otra reunión, a lo mejor usted dice, o puede decir, es que tengo tiempo porque a las 7 veo la reunión
no quiero decir un nombre, de la iglesia X, ¿no? Y a las 9 la enseñanza del pastor. Y me enviaron la clase de los niños. Oh, pero aquí hay otro bien entretenido. ¿Y cómo sabe usted que lo que usted está aprendiendo en otro video, haga de cuenta para su hijo? Claro, se ve bien, bien bonito, pero usted no sabe, ¿está segura que el mensaje es correcto? Entonces, es interesante analizar, como decía mi esposo, toda la palabra de Dios y darnos cuenta que no porque hoy día estemos en las casas, es todo como más, no, si estamos a través de la señal. Estamos expuestos igual, ¿no? Claro, ¿cómo nos vamos a desviar si no doy ni un paso fuera de mi casa? ¿Qué tal si cuando volvemos y usted no vuelve más? Puede ser. O quisiéramos que fuera al revés, ¿no? Que volvamos todos, ¿verdad? Apasionados por Dios y que nosotros lleváramos gente al que le predicamos cuando estaba triste, angustiado, al familiar, al amigo, pero no nosotros, hermanos. Por eso la palabra de Dios está ahí, latente, exhortando. Esto que a mí me fascina, esta porción de la palabra donde vemos que esta frase que pareciera que es tan contemporánea ha estado desde siempre ocurriendo en la Biblia, y el Señor siempre explicando, exhortando que así no es, no debe ser así, sino al contrario. Así que ahí, atentos, mis hermanos, atentos. Es muy delgadito el hilo, es muy delgadito, casi ni se ve, muy fino, que puede desviar nuestros corazones. Y no subestimemos las artimañas del enemigo ni nuestra humanidad. Estemos ahí humildes, con un corazón sencillo para el Señor. Le ayuda mucho a usted mire, un ejercicio simple. Si usted ve todo lo que estamos haciendo, súmese. No diga después lo veo. O no tengo tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo? Tiene que darle el tiempo a Dios. Estamos con un corazón dispuesto para Dios y Él lo sabe. Dios ve los corazones. Nosotros tenemos que tener la misma intención. Si tenemos reunión a las 11 de la mañana el domingo, usted a las 11, a partir de las 11 usted debe estar dispuesta, convocar a sus hijos, a todos los que usted tenga injerencia. Si tenemos institutos bíblicos, devocional, etcétera, todo. Porque todo es preparado para ustedes, para ayudarlos a permanecer en la palabra del Señor. Sí, sobre todo este texto nos muestra, como les decíamos, lo que pasa hoy, porque hoy cada quien tiene una idea personal del Evangelio. O sea, estamos viviendo en un tiempo tan decadente del Evangelio que cada persona tiene una idea personal, una idea autónoma. Y eso pasó con Israel. Pasó que cada quien quería hacer de Dios su propia imagen. Y cada quien quería servir a Dios a su modo. Y ese es el pensamiento y el corazón de quien está aparte de Dios. Porque quien está sujeto a Dios quiere hacer las cosas que Dios dicta que hagamos. Quien está sujeto a Dios quiere hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad ni su propia idea. Por eso, como veíamos en estos textos, vemos cómo un ladrón, por miedo a la maldición, devuelve el dinero a su madre. Vemos como una madre que amaba el dinero quiere anular la maldición por medio de una bendición. Vemos como ambos usan parte del dinero para fundir y otra parte para comprar dioses. Vemos cómo establecen su propia casa para adorar a estos dioses. Con mucha gente, fíjense, hay muchos cristianos así. No, nosotros nos reunimos aquí en casa. Y ahora, como hay reuniones en casa, pues se sienten en el cielo, ¿no? Yo escuché un comentario de un señor que decía, ven, yo les dije, había que reunirse en casa. Dando una buena excusa a su idea, ¿no? Personal de cómo él veía el Evangelio. Y es lo más terrible aún, es cómo establece a su modo a su hijo como sacerdote de sus dioses, de su casa. Le fabrica vestimentas y vestuarios de sacerdote, y esto es realmente nefasto, ¿no? Y opuesto a Dios. Por eso mi esposa hacía referencia al versículo 6, que dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y ahora podemos entender de qué se trata, ¿no? Esto lo explica todo. Nadie hacía la voluntad de Dios, nadie buscaba de Dios realmente. Todo era aparente, que se parecía a Dios. Y así hoy está el sistema evangélico actual. Hoy, aunque no queramos, vemos, escuchamos y estamos al tanto de lo que pasa en muchos lugares
Y parece iglesia, parece el cuerpo de Cristo, pero no lo es. No lo es. Porque la gente no vive para Dios, viven para sí mismos. Por eso, en este tiempo, nadie, absolutamente nadie, quería hacer las cosas como Dios lo dictó. Cada quien hacía, dice el texto, lo que bien le parecía. O sea, los que querían buscar a Dios lo hacían a su manera. Nadie lo hacía genuinamente. Era un caos, una sociedad con una mezcla entre lo pagano y lo santo, entre lo bueno y lo malo, entre querer el favor de Dios, pero vivir a su manera, entre lo prohibido y lo recto. Una mezcla completa que no honraba a Dios en lo absoluto. Es más, Dios no estaba ahí, estaba lejos de todo esto. Y hoy es un poco lo que pasa en la iglesia actual. Mucha gente habla de Dios, pero su vida no muestra a Dios en nada, en nada. No hay nada en su carácter. Por eso, cuando vemos y estudiamos esto del fruto del Espíritu, es tan impactante, ¿no? Y eso espero que le pase a usted. Es impactante lo que Dios demanda de nosotros. Por eso, hoy es triste ver, ¿no?, que la gente, incluso en las iglesias, la gente pone en primer lugar sus propios intereses. Hoy la iglesia tiene este sistema, ¿no?, al que la gente rechaza el estilo de vida que Dios demanda. La gente de los tiempos de Micaía, fíjense que sustituyó la verdadera adoración a Dios con un estilo de adoración personal y casero, adaptado a sus ideas y a su parecer. Cada quien hacía lo que bien le parecía. La justicia se cambió por el caos, la misericordia por falsa bondad. Pasaron por alto las instrucciones de Dios. Y eso no es todo. Versículo 7. Se pone peor. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Fíjense, ¿qué hacía un levita ahí donde vivía Micaía? O sea, inentendible, ¿no? Inexplicable. Versículo 8. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Fíjense, un levita que llega a otra ciudad. Ellos no tenían heredad, no tenían nada, y anda buscando dónde vivir, o a lo mejor, y lo vamos a ver un poco adelante, anda buscando un trabajo. Qué curioso, ¿no? O sea, estaba tan desviado el culto a Dios, que los que tenían que ejercer la labor de sacerdocio ya no la ejercían, andaban buscando trabajo. Este hombre partió de su última residencia, que es Belén de Judá, que explica el texto, y dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Fíjense, él andaba buscando cualquier lugar donde vivir. Ellos debían de ser sustentados por las otras 11 tribus, pero él, como no tenía para comer, fíjense, la adoración a Dios y lo que Dios le pidió a las 11 tribus después de dar su heredad, nadie cumplía ni siquiera con eso. O sea, este levita andaba buscando dónde vivir. Y ahora, ¿qué hacía este levita ahora en el lugar donde vivía Micaía? Bueno, probablemente, y esto la historia lo enseña de algún modo, como ya Israel no adoraba a Dios en el periodo de los jueces, a causa de este declive espiritual ya no eran sostenidos los levitas por el pueblo y comenzaron a buscar de alguna manera su sustento, ser sostenidos, ¿no? Se autosustentaban. Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Fíjense, es bastante honesto el levita. Dice, oye, mira, allá ya no hay ni comida, no hay sustento para nosotros, somos muchos, la gente no adora a Dios, no dan lo que tienen que dar, no hay manera de salir adelante, así que donde yo pueda vivir, donde lo que yo pueda hacer, ahí me voy a quedar. Y yo me imagino que a Micaía se le encendió la ampolleta, porque fíjense, Micaía tenía a su hijo como sacerdote, pero ahora se le acerca un levita, o sea, un genuino sacerdote, y se le encendió la ampolleta y pensó que podía disponer de un sacerdote real para su casa templo, para sus ídolos. Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. ¡Wow! Micaía desechó a su hijo, a quien consagró ahora Fúchila. Ahora tenía un sacerdote de verdad.
todo desordenado. Original. Claro. O sea, fíjense el rollo, ¿no? En la cabeza de este hombre. Pensó que esto le acercaría más a Dios tener un verdadero profeta. Además le ofrece una posición honorable, ¿no? Le dice, y serás para mí padre y sacerdote. O sea, esto significa que lo tomaba de dos formas. Primero como padre, esto es, que se iba a sujetar en obediencia al levita. Y dice, y como sacerdote, sería el hombre más importante de su casa, es quien consagraría los actos de adoración para sus ídolos. Entonces, además le ofrece sueldo, vestido, comida y lugar donde vivir. O sea, muy buenas condiciones. Y seguramente es más de lo que el levita buscaba. Así que el levita estaba, pero No lo dudo. en el cielo. Pero fíjate, aquí vimos la dualidad. Mal Micaía y peor el levita. Sí. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Wow. ¿Saben lo que más es más triste de esto? Es que el levita, conociendo la ley, entendiendo el servicio a Dios, lo que ellos debían de hacer, nunca reprende a Micaía por los ídolos. Nunca reprende a Micaía por las imágenes que tenía en casa. Ni tampoco de su manera de vivir, ni su manera de actuar. El levita, miren, como tenía comida, como tenía dinero, como tenía ropa y una posición, ¿qué hizo? Guardó silencio. Era responsabilidad del levita rechazar esta oferta. Aprovechar la oportunidad de instruir a Micaía en el verdadero culto, en el correcto culto al Señor. Pero probablemente por la conciencia cauterizada del levita, por el pecado de ellos, al levita solo le interesaba su seguridad económica sin importarle el servicio que debía de ofrecer. Los levitas tenían establecido por Dios enseñar el modo establecido de Dios para adorarle. Por esto este hombre levita no era un servidor de Dios, sino que nos muestra el texto que este realmente era servidor de los hombres. Y de eso hoy estamos plagados en la iglesia. Hombres que sirven a hombres. Hombres carnales que pastorean. ¿Qué clase de hombres? Igual de carnales. Pues sí, los dos. O sea, si el carnal está en la iglesia, el que lo dirige aún peor. El que debería de guiar a Dios a las personas, deja que la gente actúe como quiere. Por eso hoy la gente no sirve a Dios y todo por una posición, por dinero o por el que dirán. Yo he conocido pastores que dicen, yo no puedo hablar mucho del evangelio porque la gente se me va. Le importa la cantidad de personas de su iglesia. Y otros confrontan el pecado a medias, algunas áreas del pecado, pero no realmente lo que la Biblia enseña. Ahora, hoy estamos plagados de personas que enseñan solo ideologías dogmáticas, ¿no? Y no la palabra de Dios. Personas que prefieren estar bien con los hombres y no temen a Dios. Por ende, la Biblia les llama formadores de perdidos y no predicadores del evangelio. Prefieren un estatus, una posición económica y una estabilidad aparente. Versículo 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Wow. Qué error más grande de Micaía, ¿no? Consideró que al haber recibido un levita en su casa había sido provisión de Dios, que Dios le envió al levita. Pensó que teniendo ahora un levita por sacerdote cumplía con las exigencias de Dios. Olvidándose él que en su casa tenía imágenes, tenía ídolos, era una ideología sincretista, tomaba de todos lados y de todo un poco, y probablemente esto a Dios le agrada. Y por eso hoy el evangelio en el que vivimos es un evangelio decadente, de verdad hay una decadencia terrible en el evangelio en el que vivimos hoy. Hoy hay hermanos que no les importa lo que estamos viviendo, que piensan que esto va a pasar y debe pasar y ya. Por eso, no sé si fue en una predicación o en un estudio del Instituto Bíblico, yo decía, ni un terremoto, ni un maremoto, ni un tsunami, ni una pandemia nos va a hacer, a muchos les va a hacer volverse al Señor. Es triste, es una triste realidad hoy
la iglesia. Es lamentable y lo peor de todo esto es darnos cuenta que en la sociedad cristiana en la que vivimos, la reacción de poder ver gente que en verdad se vuelva a Dios y que entienda esto que viene de Dios, pero no tan solo como un decir, sino como un hacer, es tan escaso, tan difícil, ¿verdad? Y ahí es donde entendemos lo que dice Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué espera la iglesia para reaccionar? ¿Qué esperan muchos pastores para volverse a Dios y predicar la palabra? ¿Qué esperan hombres? Los hombres que pueden entender lo que es la justificación, lo que es simplemente lo que es Jesús. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Estamos viviendo un tiempo de bastante carencia en la vida cristiana. Vamos al capítulo 18, avanzar un poquito a ver qué pasa con Micaía, a ver si aprendió alguna lección y si hizo algo. 18:1, mi amor. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. O sea, la tribu de Dan eran incapaces de pelear. A ellos se les asignó una parte de la tierra que era lo suficientemente espaciosa para que toda esta tribu viviera. Sin embargo, como no confiaron en Dios para tomar este territorio y no pelearon cuando tenían que pelear y no lo hicieron a la manera de Dios, los amonitas los forzaron a vivir, a los de Dan, en las colinas y no los dejaron establecerse en las llanuras. Entonces, los de Dan, en vez de luchar por su territorio, prefirieron buscar tierras nuevas hacia el norte. Y en este viaje llegaron a la casa de nuestro personaje, famoso, ¿verdad? Hoy, Micaía, versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Qué casualidad, ¿verdad? Justo donde Micaía. Versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Aquí está hablando, perdón mi amor, aquí está hablando del acento levita. Está hablando de una manera de hablar, una manera de expresarse, y se dieron cuenta que era un levita. O sea, reconocieron la voz del joven, solo lo escucharon hablar. Sí, mi amor. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, le están diciendo, ¿qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí si eres levita. Deberías estar sirviendo a Dios allá en Silo, dice. La primera capital del reino de Israel, ¿no? Donde estaba el santuario de Dios. Allá tienes que estar. Versículo 4. Y él le respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Versículo 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Uno malo, uno peor, y estos la visita también. peores, ¿no? O sea, ellos enterados de que Micaía tenía un santuario en su casa y que allí habían elementos religiosos y que había un levita, piden al levita que consulte sobre el éxito de su viaje y la búsqueda de la tierra. O sea, fíjense, Dios ya le había dado una tierra, no quisieron pelear por ella, fueron a buscar otra tierra y se encuentran con Micaía, y que Micaía tenía un santuario en su casa con dioses y un levita. Le dice, oye, consulta a Dios, ¿no? O sea, estaban más perdidos que el resto. Pero en el versículo 3, pareciera como que ellos, va a pasar algo bueno, por las preguntas que le hacen. ¿Quién te ha traído acá? Como diciendo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Como que algo bueno, ¿no? Claro, pareciera como que iba a haber un buen desenlace. Claro, pero en el 4, no. Versículo 6, mi amor. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino por el que andáis. Fíjense que él da una respuesta ambigua. Es la respuesta que ellos querían oír, ¿no? O sea, el levita solo les dijo lo que ellos querían oír. Porque dice que Jehová conoce el camino que ellos transitarán, ¿no? Pero
concreta si Dios aprueba o no el camino que tomarán. Pero Él les proclama paz para el asunto. O sea, este hombre, sin temor de Dios, sin estar sirviendo a Dios, sin hacer las cosas bien para Dios, les garantiza y les hizo creer que Dios les daría éxito en el viaje. Versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Esa palabra ocioso es inmoral. O sea, vieron que este pueblo era realmente inmoral y confiado. Conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Fíjense, estos hombres entonces fueron a esta ciudad, Lais, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era una ciudad que ellos se sentían seguros, porque no tenían enemigos cerca, que eran gente inmoral respecto a su carácter, y era un estado independiente. O sea, los espías estudiaron detenidamente el carácter y el estilo de vida de los de Lais. Eran prósperos, estaban lejos de la metrópoli y vivían tranquilos sin presión alguna. Versículo 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, 9. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Fíjense que ellos se envalentonaron al sentirse enviados por Dios y al ver que ellos eran un estado independiente, que era gente que vivía confiada porque no tenía enemigos y que era una buena tierra porque era próspera y podían tomarla. O sea, ahora sí dice, vamos, estos son débiles y podemos tomar su tierra que es buena, ¿no? Es próspera. Versículo 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. ¡Wow! Ellos proclamando que ¿quién les dio la tierra? Dios. Que Dios los llevaría a la victoria. Dios nunca lo declaró, era idea de ellos. Ellos nunca adoraron a Dios, ni buscaron a Dios, ni se postraron ante Dios, nunca pidieron el consejo de Dios. Solo proclamaron la idea de un levita desubicado que ellos vencerían. Versículo 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Versículo 12. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está el occidente de Kiriat Jearim. 13. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Se pasaron el dato, ¿verdad? Pues ahí hay un levita, un sacerdote, él va a orar por ustedes, les va a decir qué tienen que hacer, ¿no? Como ya los 5 pasaron por ahí y vieron la tierra y se sintieron enviados por Dios, les dieron el mismo camino a estos 600 soldados, ¿no? Y es increíble que, ¿cómo de confiados estaban los de Dan? Que solo mandaron a 600 soldados a ocupar Lais, ¿no? Se fueron directo a la casa de Micaía antes de ir a pelear. Versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Fíjense, los espías informan al contingente de soldados que en la casa de Micaía había imágenes, elementos religiosos, y les exhortan a planear lo que harían. Versículo 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Sí, bueno. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. 18.
Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. O sea, Micaía, ladrón, ¿y cómo le salió el levita? Igual, Peor. claro. Peor. Y aparte subió de estatus, ¿ven? ¿Se dan cuenta que ascendió de categoría? Ahora estaba tomando un puesto que él ni siquiera había soñado, ¿no? Él recibió de mano de los saqueadores, los ídolos y el efod junto a la imagen de plata. No se retractó en lo absoluto. Y el ladrón Micaía ahora había sido saqueado y defraudado por su padre y sacerdote, quien le dejó por los soldados de Dan. O sea, los de Dan querían asegurar su éxito y el éxito de su conquista, tomando las imágenes y artículos religiosos, y pensaban que Dios les iba a avalar. Imagínense tal locura, ¿no? No había discernimiento de nadie, consideraban a Dios en estos elementos y estas imágenes. Tenían solo una idea supersticiosa y religiosa en que confiaban en algo, pero no era en Dios. Y se llevaron a este tipo, imagínense, y subió de categoría y él se fue bien feliz. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Esto significa que Micaía y sus vecinos corrieron tras los saqueadores, o sea, los fueron persiguiendo a estos soldados, ¿no? Versículo 23. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, ¿tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? O sea, ¿cómo me preguntan qué me pasa? Si ustedes se llevaron mis dioses, se llevaron a mi sacerdote. 25. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. O sea, lo que estaba haciendo Micaía era gritarles a ellos, me robaron ladrones, saqueadores, me robaron, ladrones, deténganlos, me robaron. O sea, por eso llegan estos soldados y le dicen, ten cuidado con lo que dices, no sea que alguno de los hombres de mal genio se enoje y te mate a ti y a toda tu familia. 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran fuertes, Que eran más fuertes que él. volvió y regresó a su casa. 27. 27. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. O sea, fíjense, la Biblia hace una referencia a decir que era un pueblo tranquilo y confiado porque ellos no esperaban ser atacados por nadie. Estaban desprevenidos. Y dice que mataron a sus habitantes a filo de espada, dice, y quemaron la ciudad. 28. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jotán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Fíjense, varias cosas aquí. Primero dice que el 30, dice que los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. O sea, ¿a quién le atribuyeron la victoria? ¿A Dios? No. ¿Se dieron cuenta a quién le atribuyeron la victoria? A los dioses que construyó Micaía. A la imagen de madera o de piedra, a esa imagen de talla. Y después dice que ahí se revela el nombre y la ascendencia del levita de Micaía.
Dice, y Jonatán, miren, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Aquí se revela el nombre, ¿no? Y la ascendencia del levita que era de Micaía. Era un nieto idólatra de Moisés. Porque Gersón era hijo de Moisés. Y este Jonatán era hijo de ¿quién? De Gersón, hijo de Moisés. Por eso dice, hasta el día del cautiverio de la tierra. ¡Wow! Un nieto de Moisés. Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, la que él había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Wow, fíjense que el primer acto tras la victoria de su nuevo territorio de Dan no es un culto de alabanza a Dios, no es un día de acción de gracias, es un acto en total rebeldía a Dios. Levantaron una imagen que permaneció todo el tiempo que existió Dan hasta que fueron llevados cautivos en el periodo de los reyes. Imagínense, esta tribu tuvo esta imagen en medio de su ciudad todo el tiempo hasta que fueron cautivos. O sea, todo el periodo que terminó de los jueces ya con esto y el periodo de los reyes, esa imagen de talla estuvo en medio de su ciudad, atribuyendo la victoria y el que hayan conseguido este territorio a esta imagen. ¡Wow! ¡Qué historia! Fíjense, cuando está mal la cabeza, la maldad se acarrea por todos lados, pero nos damos cuenta que esta maldad está en todo lugar. Hoy vivimos una sociedad cristiana que está dispuesta a vivir bajo criterios personales, bajo ideas personales y no bajo la palabra de Dios. Tal cual como Israel. Tal cual. Nosotros a veces estudiamos estos textos y yo he escuchado hermanos, no, que eran porfiados los de Israel, eran terribles. Y hoy estamos igual. Hoy estamos igual. Hoy la iglesia se basa en criterios personales, ideologías implantadas, cabezas y líderes que están igual o peor que la misma iglesia. Incluso hay iglesias que viven en oposición a la palabra. Y mis hermanos, Dios nos llama y nos convoca a entender, a comprender que el tiempo en el que vivimos es peligroso. Y si tú tienes familiares que tienen esta onda, este rollo de querer vivir el evangelio a su modo, no, si no están así, hermano, mira, fíjate lo que pasa. Fíjate cuál es el resultado. El resultado es que la decadencia aún va a ser peor y en eso estamos hoy. Por eso, yo sí creo que Dios pueda mover los corazones de algunos corazones después de esta pandemia, pero cuando la gente vuelva a una mera normalidad, ¿sabes qué? Se va a acabar la emoción de algunos. Porque eso no es una emoción. Dios no quiere emocionarnos con una pandemia. Dios quiere remecer nuestros corazones para darnos cuenta cuán débiles somos, cuán polvo somos y que sin Dios estamos realmente perdidos. Pero si esto para ti es una mera emoción de un momento o para la sociedad, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? Por eso es terrible el tiempo en el que estamos viviendo. Vemos el resultado. Dios nunca estuvo ni estará ahí, no avala los actos de los hombres que dicen temerle y servirle y que viven contra la... No avala eso. Hoy vimos un evangelio liviano, vacío, de muchas gentes que dicen y proclaman a Dios, pero ya sabemos lo que dijo Jesús. Muchos llegarán con Él y le dirán, Señor, Señor. Muchos. Nosotros no podemos ni debemos ser de esa clase de gente que solo proclame un nombre, pero que no sepa quién es Él, que no sepamos quién es Él. Eso pasaba aquí. Pues sí. Todo lo que vemos, fíjese cómo cada quien creía que Dios estaba con ellos, que Dios los iba a bendecir, que Dios los bendecía. Y era un enredo total, o sea, no hubo claridad de nada en ninguno. Y eso es hoy día muy común, de no solo algunos no estar apegados a la palabra, no entender, no saber, sino que muchos hacen muchas cosas, viven en un desorden gigante y dicen que Dios está con ellos y que Dios los mueve y que Dios los motiva. Y así no es, mis hermanos, así no es Dios. Dios nunca va a avalar estas cosas. Imagínense todo lo que aconteció aquí, hasta si llegaron a su tierra, los de Dan. O sea, tomaron una tierra. Claro, la tomaron. ¿Y qué pensaban ellos? Y los otros también. ¿Y cuánto había ahí de confusión?
Pero ¿cómo se sentían ellos? Se sentían bien, se sentían que lo que estaban haciendo estaba respaldado. Y nosotros no debemos ser así, mis hermanos, no. Ahí es donde importa estar en la palabra, ser humilde. No dar nada por hecho, sino al contrario. Yo daba una de las reflexiones que compartía con las hermanas, les decía eso, que cuando uno se acerca al Señor, a la luz, que es Él, ¿verdad? Él nos llama a nosotros también a alumbrar, ¿verdad? Ser como Él. Pero cuando nosotros nos acercamos, el que más se acerca a Dios sabe cómo se siente más falto. El que más se apega a Dios sabe de lo que se da cuenta, de la humanidad que tiene, de las cosas, del pecado, de todo eso. Pero no es al revés. O sea, el que se siente seguro que lo que hace está bien y ni siquiera considera si está bajo los parámetros de Dios o si lo está haciendo bien, es muy probable que esté muy lejos de Dios o tal vez ni con Dios, como veíamos en la historia. Pero el que se acerca a Dios es al revés, siente que más necesita, más y cada vez más. No porque está cerca o por las cosas que puede hacer o esa búsqueda implica que se sienta, ya lo hice. No, al revés, es más humilde. Pues sí, pues nos damos cuenta que somos menos, ¿no? Sí. Uno más se acerca, menos somos, Pues menos sí. sabemos, menos más necesitamos del Señor y nosotros menos queremos de nosotros. Por eso, para poder entender un poco esto y dar una conclusión, vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. 2 de Timoteo 4.1. Hoy día todo el mundo se jacta de hablar sana doctrina, ¿verdad? Pero la sana doctrina molesta, estorba, pero causa un efecto. Y a veces la gente habla o se llena la boca, hoy mucha gente hablando de la sana doctrina, pero el vivir la sana doctrina, eso es otra cosa. No tan solo entenderla y una exégesis y entender algunos textos y entender el original, eso no es nada, hermanos. Cualquiera. Esto es vivir entendiendo lo que el Señor demanda de nosotros y esforzarnos y entender que dependemos de Cristo, somos justificados por Él. Entender las doctrinas fundamentales de la iglesia. A veces ahí ni siquiera eso sabemos, ni siquiera sabemos en qué estamos fundamentados, ¿no? Doctrinalmente como cristianos, como creyentes. Por eso 2 de Timoteo 4.1 dice así. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense, te encarezco, ¿saben lo que significa? Te pongo cara a cara, frente a frente. No se trata de encarecer, yo te digo que lo hagas. No, te pongo frente a frente. O sea, fíjate la responsabilidad. Hoy dice, te estoy poniendo frente a Dios. Frente a Dios, cara a cara con Dios. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. ¿Por qué nos pone, el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que nos pone frente a Dios? ¿Por qué dice? Dice, te encarezco entonces, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, O sea, no quieren oír la sana doctrina, de eso se trata. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí, esa palabra, teniendo comezón de oír, significa que les va a dar comezón. Orejas sarnosas es el original. Eso significa que no quieren oír. O sea, no les gusta. Les gustan algunas cosas. Por eso yo les decía al principio, la gente que dice, yo tomo mi porción. Esa es gente que tiene comezón de oír. Que lo que no les gusta se rascan o se sienten. Hay algunos de ustedes, yo creo que incluso se molestan con nosotros. Bueno, conmigo, ¿no? Más que todo. Porque cuando escuchan algunas cosas, creen que uno les habla a ustedes. Y sí, el Señor les está hablando. El Señor nos habla a todos. Y nos instruye, el Señor nos dirige a mirar nuestra vida a la luz de la palabra y nosotros corregir nuestro camino con la ayuda de Él. Que su Espíritu Santo nos guíe. Por eso dice, tendrán comezón de oír, teniendo comezón de oír, orejas sarnosas que les pican, no les gusta eso. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, gente que a ellos sí les gusta lo que dice. ¿Y qué dice mi amor en el 4?
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto quiere decir algo muy simple. La gente que no soporta la sana doctrina es porque la sana doctrina se opone a sus gustos personales. Por esto, al no gustarle lo que predican los hombres fieles a la palabra, buscan maestros que se acomoden a sus caprichos personales. Por eso hoy vivimos un periodo oscuro de la historia de la iglesia, tal cual como pasó con Israel, ¿no? Muchos cristianos sin Dios, cristianos sin ley, sin nada. Cada quien hace lo que bien le parece. Se congregan donde bien le parece, escuchan lo que bien les parece, hacen lo que bien les parece. Pero no se dan cuenta, o yo creo que sí se dan cuenta muchos, que sí desobedecen frontalmente a Dios y no quieren ser guiados por Dios, sino bajo sus propias ideologías personales. Estamos en un tiempo muy difícil de la iglesia. Por eso Dios nos llama y nos convoca en este tiempo, como lo hemos hablado todo este rato, de buscar de Dios. Así es. Buscar del Señor con todo nuestro corazón, de aprovechar el tiempo. ¿Tú, mi amor, quieres decir algo para terminar? Sí, bueno, lo que venimos hablando, que es necesario. Vivimos, sin duda, tiempos peligrosos, pero no me refiero a la pandemia, ni a las crisis sociales, ni a los terremotos, ni a los tsunamis. No, vivimos tiempos peligrosos. Así lo dice la palabra. Estos tiempos peligrosos está hablando de nuestra vida espiritual. Eso es el peligro. Eso es el peligro. Mucha gente hoy día está tan angustiada. Yo he escuchado varios, ¿no? Cristianos, simpatizantes, otros que no, de toda categoría, ¿no? Angustiados, preocupados del porvenir, de lo que ocurre. Pero le digo algo, nosotros como cristianos sabemos que eso no es lo más importante. Porque aunque perdiéramos nuestra vida física, yo siempre digo, en esta vida, en esta tierra, todo tiene solución. Y para nosotros, aún la muerte. ¿Qué podría afectarnos, hermano? A veces no se puede recibir muy bien esto porque algunos se sienten enfermos, débiles, cansados. Muchos familiares o cercanos han muerto. Pero no debemos de olvidar esto. Esto es lo que nos motiva y nos mueve. Las promesas del Señor. Y más que sus promesas sabemos que son sucesos, que son hechos, acontecimientos, que están escritos, que la mayoría de ellos ya se han cumplido y que solo falta una pequeña parte, ¿verdad? Un final. No tenemos que tener dudas de lo que el Señor va a hacer de su obra. Por eso es tan urgente entender la palabra, entender el mensaje, escuchar todo y no sentirme, que ese es para mi hermano. Este mensaje se lo voy a enviar a mi primo. Este mensaje se lo voy a enviar al hermano tanto. No, este mensaje es para nosotros, es para ustedes, para cada uno. Jóvenes, hombres, mujeres, para todos nosotros. Es para todos este mensaje. Debemos de estar alerta, debemos de estar atentos, no ignorando los tiempos que vivimos, entendiendo. Y con más urgencia ahora, cada día con más urgencia, más que nunca. Cada día que pasa es más urgente que el día de ayer. Un día menos. Pues sí, así que debemos de concluir eso y tomar este maravilloso consejo de Dios. Que nosotros no seamos como lo que leíamos. Que Dios nos libre. Es muy fácil caer en eso, mis hermanos. Pero ustedes ahí, atentos ahí, sí, derechitos, con un corazón humilde. Y nosotros nos esforzamos por eso. Y oramos por ustedes. Así que debemos de permanecer en su palabra, sin titubear, sin dudar y seguros en ella. Así es. ¿Sí les parece si oramos? ¿Oremos? Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros, gracias, porque tu palabra nos ilumina nuestro entendimiento y nos da gozo, Señor. Nos da gozo el saber que tú nos has llamado, Señor, y somos tus hijos. Nos has guardado nuestros corazones, nuestras vidas. Has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Te pido por cada uno de mis hermanos. Amén. Que pueda tomar, Señor, tu palabra, atesorarla en su corazón y guiar a sus hijos, a su esposa, y predicar, Señor, y hablar tu evangelio, más que una emoción y
podamos ver, Señor, que tú nos adviertes y nos muestras cuán necesario es, Señor, buscarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas y ayúdanos, Señor, a vivirlo, a atesorarlo y a darnos cuenta en qué tiempo vivimos. Un evangelio que cada una de las personas quiere vivir a su modo, bajo sus parámetros personales. Por eso ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir de acuerdo a tu palabra y no a lo que nosotros queramos hacer. Ayúdanos. Te agradecemos, Señor, con todo el corazón por tu amor y misericordia. A través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Ya se nos pasó, ¿verdad? Un poquito la hora, pero es temprano todavía, así que les mandamos un abrazo a todos, les extrañamos. Así es. Dios les bendiga. A todos nuestros hermanos que nos ven ahí en todo lugar. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos ser de edificación y bendición para sus vidas. Que estén muy bien. Amén. Un abrazo a todos. Nos vemos. Que estén bien, Dios les bendiga. Ánimo Cuídense. y paciencia. Ánimo. Adiós. Dios les bendiga. Darte hoy todo mi ser, quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo con